Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Noé de la Cruz. Saludos a todos, yo soy Luis Javier García. Bienvenidos de nuevo, estimada comunidad, el primer capítulo que sale en este 2024. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y en esta ocasión vamos a traerles un tema envuelto en misticismo, en conspiraciones y hechos que, si nos dan oportunidad de mencionar, pues nos dejan con varias preguntas. Primero que nada, ¿esto será cierto? ¿Qué pasó? Y otra que pudiera ser más aterradora todavía, ¿nos puede pasar esto a nosotros? Acompáñenos a este nuevo episodio. Quédense con nosotros. Advertencia. El presente programa abordará temas que para algunos públicos les causarán escalofríos e incluso temor. Algunos más escépticos no tomarán importancia de lo aquí narrado, pero también existe un público que formulará su propia opinión. Los temas que aquí se abordan tienen que ver con el misterio, fenómenos sobrenaturales, acontecimientos perturbadores e incluso hechos que ponen de manifiesto que en México, así como en el mundo, suceden eventos que no tienen explicación. Desde historias, mitos, cuentos y leyendas que de alguna forma dejaron marca en personas y que forman parte de un vasto folclore. Desde avistamientos de seres de otros planetas, así como temas escabrosos que algunos no están dispuestos a investigar. Le pedimos mantener la mente abierta y disfrutar de este programa. Bienvenidos a Lo escalofriante de la noche. Estimada comunidad, en el anterior episodio del programa abordamos el tema de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita la Chamana. Si no has escuchado ese episodio, te invito a que vayas en este momento y escuches este episodio, porque ahorita que vamos a estar abordando el día de hoy es la segunda parte de esa investigación. Y dicho lo anterior, comenzamos. 8 de diciembre de 1994, los familiares de nuestro protagonista hacen los preparativos para celebrar su cumpleaños número 48. Imagina el escenario. Ir por el pastel, preparar los arreglos del lugar, recibir a los invitados. Se va haciendo tarde y el festejado nunca llegó. Los familiares acostumbrados a estas acciones no le dieron tanta importancia, pues era común que el festejado a veces hacía viajes de último momento e incluso no contestaba el teléfono. Dicho de otra forma, desaparecía por algunos días. Pero ya llevar 5 meses desaparecido, esto encendió las alarmas, pues ya había pasado demasiado tiempo y esto había llegado demasiado lejos. Hoy en nuestro programa Lo escalofriante de la noche hablaremos de Jacobo Greenberg. ¿Cómo ves, Luis? ¿Estás preparando todo el rollo para que llegue tu familiar, su cumpleaños, y él nunca llega? Digo, de repente sí hay familiares que de repente son muy pata de perro y de repente, ¿sabes qué? Iba caminando y ¿qué crees? Que de repente ya estoy en la playa, ya estoy en Maruata o quién sabe dónde, ¿no? Todos tenemos un familiar así, pero como bien mencionaste ahorita, 5 meses y el señor no aparece. Dices, oye, como que me empiezo a preocupar, ¿no crees? Pero pues bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946 en el seno de una familia de ascendencia judía. Decidió estudiar la mente humana a los 12 años, después de que su madre muriera de un accidente cerebrovascular. Esto fija su destino y él estudia psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En los años 70 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute, Instituto de Investigación Cerebral. Obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Sí, estimada comunidad, esto suena bastante complicadillo. Los estímulos geométricos en el cerebro humano. Ok. Cuando él regresa a México, funda un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Posteriormente, a finales de la década de los 70, instala otro laboratorio similar en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia,
IMPEC, financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Publicó varios de sus libros a través del IMPEC. Escribió más de 50 acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo y la telepatía y meditación. ¿Cómo ves esta relación, Noé? La actividad cerebral, brujería, chamanismo, telepatía, meditación. ¿Cómo fusionarlos? Sí, está un poco sacado de contexto, ¿no? Si decimos de alguna forma. Pero como bien lo mencionaste, no estamos hablando de alguien que no tenga a lo mejor una especialización. No estamos hablando de alguien que pues no haya estudiado, no se haya dedicado a estudiar el cerebro humano y todo este rollo. Como bien lo mencionaste, muchas credenciales, mucho de su currículum, aquí lo pudimos escuchar, hace un momento lo pudimos escuchar. Exacto. Pero bueno, Jacobo Greenberg utilizó el método científico en estudios sobre el chamanismo, como bien lo menciona Luis, al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico. Intentó realizar un cambio en la manera en que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Esto repercutió en el mundo científico y llegó a ser criticado por el sector conservador de la comunidad científica. Su trabajo pretende exhibir las bases científicas para lo que fue la telepatía y otras disciplinas esotéricas. Así bien, todos estos trabajos lo llevaron a desarrollar un trabajo bien documentado, proponiendo hipótesis, comprobando otras, logrando con ello revelar grandes misterios que hasta estos momentos se consideraban una locura o hechos imaginarios. Por ello desarrolla un postulado muy interesante, el cual lo llamó la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Él propone que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de este. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. Esta teoría intenta responder a la pregunta de la creación de la experiencia. El libro El cerebro consciente se tradujo a más de 7 idiomas. ¿Cómo ves, Luis? Fíjate, súper interesante, definitivamente, Noé. Y creo que, bueno, sabemos que, pues bueno, estamos sujetos o estamos atados a nuestros sentidos, ¿no? O sea, la percepción humana, que nosotros mismos vamos dándole forma a esta realidad, pero totalmente dependiendo de nuestros sentidos, de nuestra forma, es más, de todo nuestro constructo social que traemos de fondo. Y esto es lo que genera lo que tenemos a nuestro alrededor, o lo que creemos que está a nuestro alrededor, porque volvemos, es nuestra propia percepción. Lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo, lo que es para mí la realidad, no es lo mismo que mi estimado podescucha o parte de la comunidad que nos está viendo en estos momentos sentado en su sillón, tal vez, ¿no? Entonces, esto lo vuelve muy interesante. Cómo se relaciona y a su vez cómo nos relacionamos con todos. La postulación fundamental de esta teoría es que la experiencia surge como resultado de 3 procesos de interacción. El primero de ellos es una interacción entre elementos neuronales capaz de crear un campo energético complejo, denominado campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se une en contacto con la estructura energética del espacio. La interacción entre el campo neuronal, o sea que fue el primer contacto, y el espacio, que sería el segundo, crea un patrón de interferencia que se denomina estructura energética de la experiencia. Por último, el tercer proceso de interacción, va a ocurrir entre la estructura energética de la experiencia, o sea, el resultado de este segundo contacto, e implica la existencia de una focalización energética realizada a través de un hipotético factor de direccionalidad. O sea que, bien lo mencionas, lo que nuestro cerebro percibe, y este cerebro pues puede ser influenciado, ¿no? Puede ser influenciado por, lo decíamos hace rato, realidades. Esas realidades, lo que percibe, decías, nuestro cerebro como una realidad, y no es la misma para cualquiera. Y lo pudiéramos a lo mejor constatar, ver, como que un poquito analizar en la película esta que mencionas de
de Matrix, ¿no? Ahí. Yo recuerdo un fragmento de la película en la 2, que es la donde está no recuerdo cómo se llamaba que era uno de los sistemas, un programa que estaba con su esposa, y él decía que él mismo había creado parte del sistema y que era una rubia. No sé si recuerdan ustedes, que era la rubia y que él le había dado todos los atributos a esa rubia. Entonces, inclusive todo eso que se percibe, que se ve en la película, decíamos, tiene influencias de todo lo que es esta teoría de Jacobo Greenberg. Totalmente de acuerdo, Noé. Fíjate, veamos estos 3 puntos de interacción, ¿no? O sea, la primera parte se queda a reserva de equivocarme, ahí con su perdón. La primera parte ocurre en las conexiones del cerebro, ¿no? Que es lo que menciona, el campo neuronal. O sea, a final de cuentas, todas estas son conexiones eléctricas, enlaces químicos, reacciones, lo que está funcionando aquí. La segunda interacción es con nuestro espacio. Estoy sintiendo el micrófono, la mesa, estamos interactuando. Y la tercera habla ya de un procesador central, algo que está un poco más allá. O sea, está bastante interesante. Ya me está comenzando como que a volar la cabeza, ¿no? ¿Qué más nos puedes decir al respecto? Es correcto. Y bueno, vamos a tratar un poquito de poder explicar este rollo, ¿no? Dice acá, según explica la teoría sintérgica, cualquier ser vivo que tenga la capacidad de experimentar o sentir puede vivir los 3 procesos de interacción. Los niveles de experiencia de cada ser depende de la complejidad de su campo neuronal y esta, a su vez, de la complejidad del cerebro de cuál surge este campo. Punto aquí. O sea que, dijéramos, no es la misma percepción que tenemos, ¿no? En este sentido, a otras personas que a lo mejor han sido influenciadas, criadas con otro tipo de culturas, ¿no? De su misma formación, dijéramos, ¿no? Por mencionar algo. Recuerdo a mi señor padre que decía que él había estudiado hasta la primaria, pero antes estudiar hasta la primaria era como que, era un logro, ¿no? Porque tenía un conocimiento que de alguna forma servía para ese momento. Hoy en día, estudiar hasta la primaria, digo, no estamos menospreciando ni mucho menos, pero estudiar la primaria, estudiar la secundaria, preparatoria, van cambiando los cerebros, van evolucionando y dijéramos ahorita, van teniendo otra percepción de la realidad. No es un mismo pensamiento el que tiene una educación, por mencionarlo, universitaria, a lo mejor un doctorado o a lo mejor otro tipo de carrera, porque su percepción es distinta. Claro, ¿no? Y simplemente, cada que nosotros aprendemos algo nuevo, sea por ejemplo, el día de hoy aprendí a manejar, hoy abrí alguna aplicación y estoy aprendiendo un nuevo idioma, en ese momento se están creando nuevas conexiones neuronales. Es correcto. Eso va a afectar precisamente este primer campo y es lo que nos va a llevar precisamente a que nuestro entorno sea un poquito más complejo y va a variar precisamente esta percepción individual que mencionas, ¿no? Sí, y vamos, los gustos inclusive, claro. Si nos vamos a música, si nos vamos a literatura, todo esto influye y no será la misma percepción. Por eso algunos dicen, algunos autores, no, pues tienes que ver los colores de la vida, ¿no? Y pues tú dices, wow, o sea, yo percibo el negro y es negro, pero tú le preguntas a una mujer, ¿qué color es? Es rosado, ¿no? Tú dices un varón es rosado y la mujer dice, no, es fuchsia, es rosa carmesí, palo. No es... sé qué sí, claro. Muy bien. Dice la teoría sintérgica que nació de su trabajo con Bárbara Guerrero, de una cítica y sanadora mexicana conocida como Pachita, quien realizaba cirugías cíticas. Greenberg escribió en su libro Pachita, donde analizaba las bases científicas de sus experiencias con ella. También pues la incluye en su libro de Chamanes en México. Greenberg estaba intrigado por la reputación de Pachita, por lo que siguió con sus procedimientos durante alrededor de un año más. Llegó a la conclusión de que la habilidad de Pachita para sanar
era el resultado de dos diferentes realidades. Por un lado, la presencia de un campo neuronal, lo que fue la primera interacción que mencionabas, que rodeaba nuestro cerebro, como por ejemplo la presencia de una red de espacio-temporal, a pesar de que la mayoría de los científicos consideraban que la habilidad de Pachita para sanar era un fraude. En una investigación de Greenberg acerca de la transferencia de potencial en el cerebro, que se publicó en una revista muy importante, tiene que ver precisamente con que Pachita podía moverse entre estas tres situaciones que menciona la teoría de Jacobo Greenberg. ¿Cómo ves? O sea, estamos o está consciente en un nivel, pero a su vez ya está en contacto con el segundo y está manifestándose en ambos, está moviendo de acuerdo a su voluntad. Está bastante complejo, ¿no? Y sobre todo, pudiera sonar un tanto descabellado, ¿no? Si quiere ser muy, muy estricto, muy recto, pero estamos hablando que sus estudios recibieron la aceptación de parte de la comunidad científica también, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa que se le haya inventado, ¿no? Iba a decir marihuanadas, pero no. Pues a final de cuentas, ¿no? Es que imagínate, o sea, tú puedes tener, y lo hemos escuchado, lo hemos visto, recordarán ustedes a lo mejor a un loco ahorita que estoy viendo tu computadora, que decía que solamente los locos son los que dejan huella en el mundo, ¿no? El señor decía esta parte y interactuó mucho con muchas personas y deja huella. Entonces a lo que vamos con todo este rollo es precisamente en que pues si tú consideras que puedes lograr o alcanzar algo, estás creando tu realidad. Ahorita viendo toda esta parte, estás creando tu realidad y pues te la tienes que creer. En efecto, simplemente, pues bueno, no limitarnos a nuevas experiencias sensoriales, neuronales, etcétera, ¿no? Precisamente esta teoría sintérgica de Jacobo Greenberg muestra interés por el estudio de la telepatía. Esto definida como la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ningún canal sensorial ni interacción física. Además de la telequinesis, que es la habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema sin tener necesariamente una interacción física. Nuevamente recordando Matrix, el capítulo donde está, bueno, la parte de la escena, pues perdón, donde está el niño con la cuchara y le empieza a doblar, ¿no? Le dice, pues bueno, primero tienes que ver la cuchara, pero también, y si la cuchara no está ahí, o realmente nunca existió la cuchara, ¿no? O sea, estos niveles de interacción con distintas realidades. A finales de 1994, Jacobo anunció un viaje que haría a la India. Esto para probar precisamente lo que mencionabas, ¿no? De la transferencia de potencial en el cerebro. Sin embargo, desapareció sin dejar rastro alguno. Aparentemente, la última persona que vio a Jacobo antes de esfumarse afirmó que se lo habían llevado dos personas vestidas de traje. Desde ese día no se supo nada más de él. Su inexplicable desaparición llegó a pantalla grande en el 2021 con la película documental El secreto del Dr. Greenberg. Además, History Channel le dedicó un capítulo a su extraño caso titulado La desaparición de Jacobo Greenberg. Dados estos acontecimientos, estimada comunidad, se formularon varias teorías que son bastante interesantes. 1. Que fue presa de sus propios descubrimientos y logró trascender a otro plano dimensional. O sea que de lo que él investigó, dice esta teoría, es que, pues sí, ¿no? Logró irse para otro lado. Fíjense, estimada comunidad, estimado Luis, en alguna ocasión en algunos spots en YouTube, en Facebook, logré ver, ahorita recuerdo esta se me viene a la mente, es una historia de una persona que dice que él iba caminando por el desierto por alguna situación que le pasó. Iba caminando en el desierto y estaba inclusive ya a punto de desfallecer, de morir porque no tenía agua, se estaba deshidratando. Entonces él iba caminando por el desierto, ya, Dios mío, ya llévame, ¿no? Prácticamente, cuando dice, será verdad, será mentira, será la vieja del otro día, se abrió una puerta dimensional y pasó una persona y lo transportó a otra realidad. Dice que vivió en esa realidad durante algún tiempo, inclusive
que esta persona le enseñó un cassette, no sé si hayan tenido la oportunidad de ver eso, está interesante, un cassette de los Beatles. ¿Y qué pasó? Que todavía seguían vivos y no se habían desintegrado, todavía estaba John Lennon, todavía tenían sus cosas. Sin embargo, en esa realidad, el CD nunca existió. Entonces, él inclusive se trajo ese cassette, regresó a la realidad a la que comúnmente él conocía. A este plano, esta dimensión. Exacto. Y es algo interesante que me encontré por ahí en Facebook. Hay que seguir analizando. Pero bueno. Otra de las teorías dice que fue un crimen pasional. Esto porque el aviso de su desaparición llegó 5 meses después por parte de su esposa. Sin embargo, pues fíjate, algo que pasa también es que ella reporta, empiezan a ver o a hacer las investigaciones y después de un rato ella también desaparece. Sí, primero dijimos, oye, no manches, después de 5 meses que no ves a tu esposo, como que algo te hace falta en la casa, en un bultito hay que estar. Por lo menos. Pero bueno, ya después ella desapareció, entonces, quién sabe. Y si regresamos a la primera teoría, ¿y si sí se lo llevaron y después mandó por ella? También, esta también está locochona, ¿eh? Diablos. Imagínate, sí. Y nos falta la tercera teoría, que simplemente fue secuestrado y fue desaparecido por parte de un gobierno, pues había averiguado demasiado, él sabía demasiado. Sí, fíjate, y en esto precisamente que acabas de comentar, en la tercera teoría, nada más por mencionar algo, estimada comunidad, escuchemos esto que dice en la investigación, que en el 2017 la CIA ordenó la desclasificación de 930,000 documentos en donde se hablaba del fenómeno ovni, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía. Entre los 12 millones de hojas reveladas con información que va desde los años 1940 a 1990, figura un documento que menciona al científico mexicano por su artículo de correlatos físico-geológicos, psicofisiológicos. Eso, es English. De la unidad y la gravitación de la comunicación, que fue publicado por el libro Psychoenergetics del año 1982, en el cual explica su teoría sintérgica. O sea, imagínate, desclasifican todos esos documentos y el mexicano sale ahí, su nombre sale ahí, y es lo que dices en la tercera teoría, que por conocer mucho o saber demasiado, pues se lo llevaron, ¿no? Fíjate, no hay teorías que dicen que por ahí está en alguna parte de Estados Unidos, generando estudios y trabajando precisamente en proyectos pues muy clasificados. El Área 51. ¿Qué? Perdón, ¿qué dijeron? Se nos acaba de filtrar un audio aquí, esto no sucede. Es Jacobo de su dimensión aquí, no te creas. Pues este hallazgo se sumó al contexto de que en ese entonces, pues bueno, estaba la Guerra Fría. Sabemos que la Guerra Fría termina con la caída del muro de Berlín en el 89. Y esto, pues bueno, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el proyecto Stargate durante este periodo, ¿no? Esto que buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y a las experiencias extracorporales, con la finalidad de usarlas en combate, pues se rumoraba que los soviéticos financiaban investigaciones sobre la lectura de mentes. El proyecto Stargate fue cancelado en 1995, un año después de la desaparición de Greenberg, luego de que la agencia concluyera que dichos experimentos no habían sido funcionales, o tal vez llegó él y los orientó hacia dónde enfocar esfuerzos. Conspiranoia. Sí, quién sabe qué habrá pasado por allá, ¿verdad? Pues bueno, podemos concluir, estimada comunidad, que no hay conclusión. Y es que tratar de revelar el campo de lo inexplicable y de los fenómenos sobrenaturales, pues nos puede llegar y llevar precisamente a pagar un precio muy caro. Ahí ven a nuestro amigo Jacobo. Fíjense, sobre todo, comunidad, hay que dejarle muy claro, ¿no? O sea, nosotros buscamos presentar los hechos, lo que sucedió. No queremos entrar en muchos detalles de la teoría sintérgica de Greenberg. Hay mucha información en redes, hay mucha información en YouTube. Si les llama la atención, ustedes fórmense su propio criterio, averigüen, estudien. Ustedes tienen la última palabra, nosotros solamente venimos a picar esa
esa costillita y decir, ¿sabes qué? Hay algo más que lo que creemos. Sí, y bueno, aquí fíjense, estimada comunidad, trayendo a colación todo esto que acabamos de hablar ahorita acerca de Jacobo Greenberg y sus estudios y de lo que tiene que ver con la telepatía, la telequinesis. Yo recuerdo, y es un comentario que le decimos comentario libre, ya de mayor, mi mamá guardó documentos desde el kinder, primaria, secundaria, ¿no? Entonces ya por azares del destino estuve revisando documentos por algunos documentos que necesitaba y encontré una carpeta. En esa carpeta venía como que descrita, pues vaya, una persona, en este caso traía mi nombre, ¿no? Mi nombre, ¿no? De la Cruz, y venía descrito todo, ¿no? Que si mi capacidad motriz, si me podía relacionar, mis habilidades sociales, todo este rollo venía descrito en esta carpeta, y en una parte viene como tipo censurado una palabra. Decía, el individuo, la persona o el niño, no recuerdo las palabras, pero decía, niño persona, cuenta con habilidades de telequinesis, y luego viene sombreado en rojo para que no se logre leer correctamente esa palabra, pero tú la ves y dices, ¿qué rollo? O sea, el gobierno entonces conoce que sí existe la telequinesis, conoce que sí existe la clarividencia. Me dejó impactado esa carpeta. A lo mejor alguno de ustedes la recordará, la tenga guardada, la tenga extraviada. Sería muy padre. Yo en unos días más estaría subiendo a lo mejor la fotografía de este documento para que ustedes formulen su propia opinión. ¿Cómo ves, Luis? Definitivamente sí hay cosas que, pues bueno, claro está, el gobierno conoce y nosotros busca precisamente que no llegue esta información a nosotros, en definitiva, o sea, no lo dudo ni poquito, Noé. Y sí, precisamente, y mira, para sin la intención de alargarnos demasiado, Noé, pero sabemos que, pues bueno, como los niños, como niños, estamos forjándonos precisamente esa personalidad y estamos generando precisamente, venga, pocas palabras, tenemos menos ataduras en nuestra percepción. O sea, el mundo es magia, el mundo es descubrimiento, el mundo puede ser lo que tú quieras. Nadie te va a llegar y te va a decir, es que no lo puedes mover con la mente. Probablemente un niño se queda pensando en eso, ¿no? Probablemente no lo llegue a hacer. Sin embargo, mientras no esté adoctrinado de que no puedes hacer esto, no debes, es que no, te vas a enfermar si haces esto. Para él no conoce estas limitaciones, ¿no? Entonces, quién sabe, pero bueno, eso ya será tema para otro capítulo. Estimada comunidad, muchísimas gracias por seguirnos. Les recordamos, por favor, inviten a sus familiares, inviten a sus conocidos, denle oportunidad de escucharnos y sabemos que gracias a este apoyo es como podemos traerles más contenido y pues preguntándonos, ¿vale la pena hacer este esfuerzo? Y la verdad es que vale cada maldito segundo. Así es, escríbanos, síganos en Facebook, YouTube, TikTok. Y pues bueno, un spoiler por ahí, próximo tema, posiblemente lo vamos a analizar por acá, al señor Sergei Paramarenko. ¿Quién es ese señor? Ya veremos. Esto fue Lo Escalofriante de la Noche. Hasta luego. Hasta luego.